Con respecto a el tema que nos toca ahora, integración de funciones vectoriales, ¿cómo vamos a definir la antiderivada de una función? Y será una nueva función vectorial, R mayúscula, que cumpla que al derivarse nos dé R minúscula. Eso es una antiderivada de R. Entonces vamos a llamar integral indefinida a la familia de todas las antiderivadas. Por eso generalmente vamos a agregar un vector constante, por supuesto con la misma dimensión para poder sumar, ¿no es cierto? Acá n va a ser el mismo para la R minúscula, para la antiderivada R mayúscula y para el vector de constantes arbitrario C. Finalmente, si queremos calcular una integral definida, pues integraremos componente a componente. Esta es una de las cosas más importantes que debe permanecer. Las definiciones son las clásicas, la definición de límite, la definición de continuidad, la definición de derivada y la definición de integral. Y a la hora de calcular, para límite, para continuidad y para derivada, tenemos una fórmula de cálculo, que es pase a las componentes. Con integral eso lo tenemos dado directamente, pero se calcula finalmente así, o sea, la integral de un vector es el vector de las integrales. Por ejemplo, si queremos antiderivar una función vectorial como esta que está acá, que claramente tiene dominio en R e imágenes en R3, porque vemos que hay 3 componentes, ¿cómo haríamos para antiderivarla? Y vamos a antiderivar cada componente. Antiderivamos el coseno como seno más constante. Antiderivamos t cuadrado como t al cubo sobre 3 más constante. Y e a la t más 1 como e a la t más constante. Las constantes se pueden poner en cada componente o directamente todas por separado en un vector de constantes. Por ejemplo, si queremos calcular esta integral con la misma función definida entre 0 y pi, ¿qué vamos a hacer? Y antiderivamos y evaluamos la antiderivada en los extremos, porque podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo en cada una de las componentes. Nos queda esto que está acá, y bueno, solo sacar las cuentas nos lleva a esto. Acá no hay misterio, no hay nada que ustedes no conozcan. Espero. Otro tema importante, la longitud de arco de una curva, tiene algunos detalles. Supongamos que tenemos una curva plana, pero esto también se puede aplicar para curvas en el espacio. Vamos con una plana de componentes x de t y de t para t variando entre a y b. Llamémosle a la curva. Acá lo que hemos dibujado es el dominio, que como ustedes bien saben es un universo diferente al espacio a donde yace la curva, que es en este caso el plano xy. ¿Qué representan todos estos puntos que hemos dibujado? Bueno, hemos elegido algunos puntos dentro del intervalo AB, o sea, hemos tomado una partición. Y A, el extremo inferior de nuestro intervalo dominio, lo igualamos a t sub 0. Cuando le aplicamos R a t sub 0, encontramos x de t sub 0 y de t sub 0 un punto del plano. A ese lo hemos llamado p sub 0 y lo identificamos con la letra A mayúscula. Si t sub 1 es un punto dentro de este intervalo, R de t sub 1 será un punto, x de t sub 1 y de t sub 1 en el plano con sus dos coordenadas. Está acá. Así sucesivamente hasta R de t sub n, que será P sub n, que también lo llamamos B. Entonces, P es la partición del intervalo, es un conjunto ordenado de puntos t sub 0, t sub n, con la propiedad de que A coincide con t sub 0, cada uno es menor que el siguiente y t sub n coincide con B. Estamos particionando el intervalo, dominio de la función. Esta partición del intervalo induce una partición en la curva C dentro del plano XY, que está dada por todos estos puntos. Y podemos considerar esta curva azul, que es una poligonal. Asumiendo que el camino desde A hasta B se recorre una sola vez, o sea, vamos desde acá hasta acá, sin hacer marcha atrás, sin volverse sobre sí misma la curva, lo hace una sola vez, no va y viene, sin volverse sobre sí mismo ni retroceder. En ese caso podemos aproximar la longitud de nuestro arco AB sumando las longitudes
de estos segmentos azules que conforman la poligonal. A cada uno de esos segmentos en general lo vamos a llamar L sub K. Entonces, la suma de las longitudes de los segmentos L sub K con extremos en puntos P sub K menos 1, P sub K, para acá que va de 1 a N, nos dará una buena aproximación a la longitud del arco AB. Ahora, ¿cómo calculamos la longitud de uno de estos segmentos? Bueno, aplicando teorema de Pitágoras, la longitud de este segmento será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que son delta xk y delta ik. ¿Y qué es delta xk? Y bueno, es la diferencia entre x de tk y x de tk menos 1. ¿Y qué es delta ik? Es la diferencia entre y de tk e y de tk menos 1, lógicamente. Ahora, si nuestras funciones componentes de la función vectorial R, que son las componentes x de t e y de t, cada una satisface las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo tk menos 1 tk, podremos aplicar el teorema del valor medio, pero atenti, que son dos funciones distintas. Entonces, una vez se lo aplicamos a la función x de tk. Entonces, existirá un punto entre tk menos 1 y tk, llamémoslo tk estrella, tal que x de tk menos x de tk menos 1 será x' en tk estrella por tk menos 1. Pero esto último es delta tk. Lo mismo podremos hacer con la función y de t en el mismo intervalo, pero por ser otra función, el punto que existe, si podemos aplicar el teorema del valor medio, no tiene por qué ser el mismo punto que con la función x de t. Entonces lo llamamos tk doble estrella y obtenemos una igualdad de este tipo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para saber si x de t e y de t satisfacen las hipótesis del teorema del valor medio? ¿Cuáles eran estas hipótesis? Bueno, pensemos en la función x. Debe ser continua en este intervalo y debe ser derivable en el intervalo abierto. ¿Será x una función continua en este intervalo? Y nosotros sabemos que si podemos asegurar que las componentes de R son continuas en todo el intervalo AB y derivables en todo el intervalo AB, entonces X va a tener esas propiedades en este pequeño intervalo, que es un subintervalo de la B. Entonces, si R es una curva suave, en ese caso, ¿qué sabemos? Que su derivada R' es continua y nunca se anula. En particular sabemos que es derivable y como es derivable es continua. Entonces, x de t va a heredar todas las propiedades. Si es una curva suave, vamos a poder hacer esto que está acá. De esta manera, en esta expresión, en la longitud, vamos a poder sustituir delta xk, que es esta diferencia, con esta expresión, y delta ik con esta otra expresión. Ahí lo hicimos. Pero como están elevados al cuadrado, podemos sacar delta tk cuadrado acá y delta tk cuadrado factor común y luego sacarlo de la raíz como delta tk. ¿Por qué delta tk no sale con valor absoluto? Pues porque delta tk es la diferencia, ¿a dónde está escrito? Acá. Y como tk y tk menos 1 provienen de una partición, este es más grande que este y delta tk es positivo. Por eso sale así. Ahora, si esta es la longitud de uno de los segmentos, la longitud de la poligonal será la suma de las longitudes de todos los LK y nos da esta cuenta que está acá. Y esta es una buena aproximación a la longitud del arco, ¿cierto? Esta cuenta verdaderamente se puede hacer cuando la curva sea suave. ¿Por qué? Porque si es suave, sabemos que R' existe, es continua y nunca es vector nulo. Pero si R' existe, cada una de sus componentes, x e y, son derivables. Y por supuesto, también van a ser continuas. Sin embargo, esta no es una suma de Riemann. ¿Por qué? Porque están evaluadas, cada una de estas funciones están evaluadas en puntos distintos. Entonces no nos da una suma de Riemann. Pero hay una propiedad en la que no vamos a ahondar, que nos dice que si las funciones que estamos evaluando en los puntos distintos, tk estrella y tk doble estrella, estas funciones son
x' al cuadrado e y' al cuadrado. Si esas funciones son continuas en el intervalo, y eso lo tenemos con nuestra hipótesis de curva suave, el límite para n tendiendo a infinito de esta expresión va a ser, es esta expresión que está acá. Espero que eso funcione. Por eso, la integral para la longitud de arco, cuando lleguemos a la unidad 4, van a ver que la escribimos de esta forma. ¿Algún ejemplo? Si tenemos esta función r de t cuadrado, con t entre 1 y 3, ¿es suave? Esta pregunta ya la respondimos. Dijimos, la derivada es 2t y se anula cuando t es 0, pero acá el parámetro va de 1 a 3. Moraleja, esta curva así planteada sí es suave. El módulo de r' de t es 2 raíz de 2 por t. ¿Para qué queremos esto? Para hallar la longitud de arco desde 1 hasta 3. Ningún problema. Planteamos la integral de 1 a 3 del módulo de r' de t diferencial t, sacamos la cuenta y eso nos da 8 raíz de 2. Bien. Pero además podemos definir la función longitud de arco con punto inicial t igual a 1. ¿Ok? En este caso sería, en vez de L, la longitud total, pondríamos S de t y vamos desde 1 hasta, y ahí dejamos la t variable. Así. ¿Y qué integramos? Lo mismo que acá, pero cambiamos la letra. Ahora hay que sustituir r' de tau, nos va a quedar 2 raíz de 2 por tau, y sacar la cuenta. Nos queda esto que está acá. ¿Y esto qué es? Y es una fórmula que nos da lo que mide la longitud de arco para cada valor de t que se nos ocurra considerar. Esta S, que es la longitud de arco, cuando t coincida con 1 va a valer 0. Y el máximo valor que puede tener t es 3. Entonces cuando sea 3 nos va a dar 3 al cuadrado 9 menos 1, 8, 8 raíz de 2. O sea, la longitud de arco, según cuánto valga t, va a tomar valores desde 0 hasta 8 raíz de 2. Las curvas se pueden reparametrizar. Generalmente una misma curva como lugar geométrico admite más de una parametrización. Pero hay una parametrización que se llama parametrización natural. ¿Cuál es la parametrización natural? Es una que en lugar de tener un parámetro arbitrario, como acá, porque le hemos escrito así porque nos parecía útil o viene de alguna aplicación, uno la puede reparametrizar utilizando como parámetro la misma longitud de arco. Lo que se hace es, en esta igualdad, S igual a raíz de 2 por t cuadrado menos 1, despejar t. Si uno despeja t, a veces es posible, cuando esta función sea biyectiva, la nueva parametrización, en vez de llamarla R, la vamos a llamar U, usa como parámetro a la variable S. Y es esta que está acá. Parametriza exactamente la misma curva, solo que ahora el parámetro S varía, como habíamos dicho, desde 0 hasta 8 raíz de 2. ¿En qué difieren la parametrización R y la parametrización U, la natural? U es la natural. Acá tenemos la parametrización R y acá tenemos la parametrización U. Fíjense que si evaluamos R en 1, en 2, en 3, obtenemos estos puntos. 1, 1, 4, 4 y 9, 9. Entonces, acá está R de 1, acá está R de 2 y acá está R de 3. ¿Ven cómo las distancias son algo arbitrarias? En cambio, la parametrización natural con punto inicial acá, U de 0 nos da el 1, 1. U de raíz de 2 nos da el 2, 2. U de 2 raíces de 2 nos da el 3, 3. U de 3 raíces de 2 nos va a dar este. U de 4 raíces de 2 nos va a dar este. ¿Y qué es el parámetro? El parámetro es exactamente la longitud de arco hasta el punto de inicio que es el 1, 1. ¿Cuál es la distancia entre 2, 2 y 1, 1? Raíz de 2. Ese es el parámetro. U de raíz de 2 nos lleva del punto 1, 1 al punto 2, 2. Esta distancia se movió.
el parámetro es la longitud de arco. El parámetro longitud de arco generalmente lo llamamos S y lo podemos buscar la parametrización nacional o la parametrización natural en otras curvas, incluso en el espacio. Acá tenemos un ejemplo desarrollado a continuación para una curva como esta que está acá, a donde la parametrización original es una y luego buscamos la natural con punto de inicio acá. Entonces, cuando S sea 0, nos va a dar este punto y raíz de 2 por pi sobre 8 es la longitud de este arco. Y cuando evaluemos la parametrización natural en raíz de 2 por pi sobre 8, vamos a estar en este punto. Raíz de 2 por pi sobre 8 es la longitud de este arco. Y cuando evaluemos la parametrización natural en 2 raíz de 2 pi sobre 8, vamos a estar en este punto. Es la distancia desde acá hasta acá, la longitud de ese arco. Acá está desarrollado el ejemplo, los dejo para que lo vean solos. Hicimos los mismos pasos que antes. Primero hallamos la longitud de arco total desde t igual a pi, porque nos interesa desde el punto que les marqué recién como s igual a 0. Definimos la función longitud de arco con punto inicial t igual a pi. Ahí la tienen. Y reparametrizamos la curva. ¿Cómo se hace? Se despeja t, acá. Ahí está despejado t. Entonces, ¿quién es u de s? Es r de esto que está acá. Es r de s de t. Perdonen, r de t de s. Acá está, t de s. Y bueno, usando esto, en lugar de t, escribimos esto que está acá. Y ahí tienen la parametrización natural. Claro, no les va a dar muy distinto. Lo que tiene es distinto parámetro. Ahí están los valores del parámetro. Bueno, acá hay alguna comparación para que entendamos las diferencias, ¿no? Finalmente, y muy cortito, el vector tangente unitario, que ya lo habíamos presentado, dice, si usted tiene una curva definida en un intervalo B, el vector tangente unitario se define de esta manera. Interesante es saber que es independiente de la parametrización, o sea, reparametriza la curva y el vector tangente unitario le va a dar exactamente el mismo, lógico porque es unitario, siempre y cuando no cambie el sentido de recorrido. Pero, attention, solamente lo podemos definir cuando acá no estemos dividiendo por 0. O sea, R' de t no puede ser nulo. Entonces, esto nos hace ver que siempre lo vamos a poder definir en curvas suaves. En otras curvas podremos definirlo en algunos puntos sí y en otros puntos no. El vector tangente unitario es tangente a la curva y apunta en la dirección del movimiento. Entonces, ¿qué pasaría si fuera igual a 0? Y bueno, la curva no es suave por partes, y en ese punto, para ese valor de t, en el punto donde usted esté, no va a poder definir el vector tangente unitario. Fin.